Bueno, vamos a ver si podemos terminar este tema de la historia y entrar en el mundo actual. Nos habíamos quedado en la tercera generación, o sea, 1964 ingresa la IBM 360, primera gran computadora con capacidad de hacer tanto cálculos científicos como comerciales y primer gran sistema operativo que permite el multiprocesamiento. Se desarrolla en la década del 70 la IBM 370 y en la década del 70 a su vez nace el sistema operativo Unix y otras firmas como la empresa Digital van haciendo nacer equipos como la familia PDP, muy importantes, y hay un enorme desarrollo de las grandes computadoras. Habíamos dicho computadoras propiamente dichas, lo que hoy llamamos mainframe, mini computadoras, la familia Unix, la familia PDP de Digital, y la aparición en la década del 70 de las microcomputadoras que fábricas de procesadores como Zillow, Intel, permitían llegar a que se fabricaran computadoras de menos de $1000, $999, la más famosa, la Apple II. Si bien hubo la CBM de Commodore, la Sinclair, la Radio Shack, toda una familia muy grande de microcomputadoras que entraron al mundo comercial muy poco, sobre el fines de la década del 70. En el mundo de las grandes computadoras habíamos dicho la ejecución concurrente, múltiples procesos que dependen de múltiples usuarios, eso genera una serie de problemas de seguridad, hay necesidad de crear lo que se llama el modo dual, esto lo va a explicar el profesor Acosta en un video, cómo hacer para que un proceso de un usuario no pueda leer los datos de otro usuario, etc. En el mundo de las microcomputadoras era un mundo pequeño, década del 70. Se grababa en cassettes, se usaba el televisor de la casa y era un mundo, una especie de mundo de juguete. Pero ya para mediados de la década del 70 empezaron a aparecer las aplicaciones comerciales, sobre todo el VisiCalc. Era la primera planilla de cálculo. La Apple II tiene VisiCalc, para lo cual hay que ponerle un chip nuevo. No se compraba un programa, simplemente se insertaba un nuevo chip en la placa madre. Y esto le permite a muchos contadores trabajar con una computadora. Y esto es una revolución total, porque hasta ese momento solo las grandes empresas tenían acceso a la computación o a lo sumo la computación offline, en diferido. O sea, uno contrataba un centro de cómputos que le liquidaba los sueldos, liquidaba jornales. La aparición de las microcomputadoras arriba de los escritorios de los contadores empezó a impactar en el mercado. La empresa IBM lo detecta, sobre todo cuando aparece Radio Shack, porque aparece con unidades de disquete, impresora, ya tiene una pinta comercial más grande, por lo tanto decide largar su propia microcomputadora, la línea 5100, a nada más que $30.000, con lenguaje BASIC y APL, que fue un fracaso, sacó la 5110 con un monitor más grande, pero esto no funcionó. Y Apple comenzó a crecer y a aparecer cada vez más. ¿Por qué a aparecer cada vez más sobre los escritorios? ¿Por qué los vendedores de IBM, cuando volvían, le decían a sus gerentes, gente, vemos cada vez más microcomputadoras arriba? Simplemente porque la planilla de cálculo, los procesadores de texto, permitían el uso de las computadoras a gente que no sabía computación. Enorme revolución. Ya cuando necesitaba algo para una computadora no tenía que ir a pedirle por favor al gerente del centro de cómputos que me dé espacio, y entre el momento que yo lo pedí hasta que me lo daban pasaban quizá
3 meses en el mejor de los casos, pero podía pasar 1 o 2 años. Centro Cómputo había acumulado muchísimo poder. Todos los procesos básicos pasaban por allí porque había reducido drásticamente los costos de la empresa, los costos administrativos. Pero había monopolizado, tanto sueldos, contabilidad, stock, etcétera, todo pasaba por el centro de cómputo y ese gerente manejaba un mundo que mucha de la gente no entendía. Y luego, cuando se compraba una Radio Shack, de pronto podía usar una computadora. Era una planilla de doble entrada. Los contadores manejan las planillas de doble entrada sin ningún problema. Y las planillas de doble entrada son, por lo tanto, una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar y un crecimiento muy grande. Eso llevó a IBM a decir, vamos a hacer una microcomputadora poderosa. Más aún, le vamos a cambiar el nombre y vamos a hablar de computadoras personales. PC, Personal Computers. Como el tiempo de desarrollo de las computadoras en IBM era aproximadamente 5 años, comete uno de los máximos errores comerciales de su vida y dice, como la 5100 fracasó, vamos a hacer una del tipo de la Radio Shack, pero vamos a tomar los proveedores ya existentes, mientras fabricamos nuestros propios procesadores, nuestros propios sistemas operativos, nuestros propios software. Y un equipo muy pequeño sale a contratar empresas. Contratan a la empresa Intel para que fabrique un procesador, pero con una revolución. Procesador de 16 bits. Hasta ese momento toda la microcomputación era de 8 bits. Vamos a romper el mercado, 16 bits. Sale a contratar a la empresa que escribía el sistema operativo CP/M, Digital Research, para contratarle un sistema operativo y sale a contratarle a una pequeña empresa que se llamaba Microsoft, que era software para microcomputadoras, para que le genere un lenguaje de programación, el lenguaje BASIC. Cuando va a contratar el sistema operativo tiene problemas en el contrato con CP/M y la empresa de Microsoft le ofrece también hacer una versión del sistema operativo para esto. IBM acepta. Recordemos que hasta ese momento cada hardware tenía su propio sistema operativo. Cuando Bill Gates, en una maniobra comercial genial, baja el precio de su sistema operativo de $1.200.000 a $900.000 a cambio de que no sea exclusivo de IBM, a los encargados de IBM le pareció un ahorro muy grande y que Bill Gates era un estúpido. Y lo aceptaron. Entonces sale al mercado IBM con su PC. Esta salida al mercado era para evitar el fuerte ingreso de la Apple Lisa, esta revolución que prometía Apple, con una interfaz totalmente distinta y con una computación muy fácil de manejar para usar las interfaces gráficas, la GUI, las Graphic User Interface. La PC sale al mercado y al ser IBM, entonces era computación en serio. Y al año ya salen al mercado otras firmas. La primera fue Compaq, que metió toda una computadora dentro de una valija, en forma compacta. La primer portátil era una valija que pesaba unos 10 kilos más o menos. Pero entonces ya usar una computadora personal no era algo de niños, ya sí era algo empresarial. Después de todo IBM las tenía. Y las largan grandes empresas como Hewlett Packard. Y nacen empresas específicas para este mundo como Compaq. Entre 1982 y 1992, IBM, que tenía en el 82 el 80% del mercado, baja a tener el 20% del mercado. Las computadoras personales se expanden por sobre todos los escritorios. Cumple a través de los paquetes de oficina en modo texto
máquina de escribir a través de un procesador de texto, ya sea WordPerfect, ya sea toda una familia muy grande que hubo, planillas de cálculos como la Lotus 123, y entonces el escritorio cambió. Todo escritorio tenía siempre una máquina de escribir, una máquina de calcular, y todo esto fue reemplazado por la computadora. Los procesadores de texto son una revolución muy grande, porque podía escribir sin errores, podía guardar el archivo, simplemente modificarlo. O sea, la velocidad de generar documentos era muchísimo mayor. Y esto impulsó la compra masiva de computadoras personales, que ya en la década del 80, ya a los 2 años de nacimiento de las PC, empezaron a conectarse entre sí con redes como Lantastic, etc., creando las LAN, Local Area Networks, y entonces se expandieron y el poder que tenía el centro de cómputo se disolvió. Cada uno de los gerentes iba y pedía plata para sus propias computadoras, que bajaron de costo, computadoras profesionales, estaban a menos de $10.000 cada una de ellas, con sus impresoras, sus unidades de disco, y permitían un desarrollo dentro de cada una de las gerencias. Entonces cada gerente dijo: yo no te apruebo millones de dólares para la supercomputadora, quiero cientos de miles de dólares para mi propia red, mi LAN, Local Area Network. Microsoft lo vio muy bien. Apple se perdió intentando entrar en el mercado con su interfaz gráfica, pero era muy cara para ese momento. El hardware en ese momento lo sacó del mercado. El costo de una Lisa, ese era el nombre de la primera computadora, era realmente 3 veces más que una PC. Luego, para cuando sacó la Macintosh, la sacó con una concepción de que el software lo proveía Apple, lo certificaba Apple. Era muy difícil programar la Lisa. En ese momento, cientos de miles de programadores en todo el mundo, con un lenguaje muy sencillo que era el BASIC de Microsoft, escribieron millones de paquetes de software. Se sumaron herramientas muy simples como DBase, que era una pequeña base de datos, en realidad un manejador de archivos, con un lenguaje llamado Clipper, y entonces nos encontramos con la PC arriba de todos los escritorios para la década del 90. Y ahí surge algo que venían haciendo, que se llama Internet. Ahora lo vemos.